la gerencia de datos y analítica de Ágata tenemos un grupo heterogéneo que está compuesto por ingenieros de datos, arquitectos de datos, científicos de datos, y hay un área transversal que es transversal a la gerencia, pero también transversal a la entidad, que es el área de seguridad de la información. Son como primos hermanos entre los ingenieros de datos y los científicos de datos. Los ingenieros de datos, su función es como preparar la data a los científicos, y preparar la información es introducirle calidad, introducirle metadatos para que expliquen los datos que estamos tratando y sobre los que vamos a hacer análisis, para que los científicos solamente tengan que hacer algoritmos para resolver un problema específico, un caso de uso específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el computador? ¿Qué es lo que está ocurriendo allá? Cuando un científico ya tiene todos sus datos, entonces va a hacer aprendizaje supervisado. Esos datos son los ejemplos. Es como si fuera un Excel, pero no es un Excel, donde tenemos muchos ejemplos en filas, pueden ser millones, y muchas variables en columnas que describen cada ejemplo. Entonces, si vamos a hacer aprendizaje supervisado, hay una columna de esas, que es la columna, que es el profesor que dijo, esto es A, esto es B, esto es bueno, esto es malo, este es Spice, este es Rolo. Entonces, lo que hacemos es escribir unos pasitos. Entonces, durante 100 veces, haga este conjunto de tareas. Durante 100 veces, o cuando se dé cuenta que el error es menor que 0.001. Es como ese parámetro es el error mínimo que está calculado. Entonces, compare lo que usted está diciendo que es negro con la columna que yo le metí diciendo que era negro o blanco. Entonces, eso es lo que hace por dentro, por ejemplo, en las redes neuronales, que es una suerte de algoritmo de Machine Learning, nosotros llamamos eso fortalecer los pesos de la red neuronal. Entonces, una neurona se vuelve más importante, una neurona artificial, ¿no? Se vuelve más importante que otra, fortalece los pesos de esa red neuronal o de esa conexión entre redes neuronales. Y eso está escrito en 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas de código, donde vamos comparando una con la otra y va corroborando primero o que ya se cumplió un número de iteraciones, o sea, si ya llegamos a las 10.000 iteraciones, o si ya tenemos el error minimizado. Normalmente así es lo que uno escribe, pero hoy todos los software que nos sirven a los científicos de datos para implementar nuestros diferentes modelos de Machine Learning ya tienen esos algoritmos escritos. Entonces, lo que uno hace básicamente es como introducirle las entradas, hacer un poco de programación y esperar las salidas hasta que automáticamente la máquina minimice el error. Los arquitectos de datos son los que crean el modelo de datos, es decir, cómo van a estar estos datos recibidos, almacenados, y cómo va a ser el transporte de los datos entre los diferentes sistemas. Además, los ingenieros, los arquitectos se comunican de manera estrecha con la gente de seguridad de la información para determinar cuáles reglas de seguridad de la información deben incluirse en esos datos para que los datos estén con la seguridad que necesitamos. Y la privacidad, por ejemplo, si son datos personales, pues nosotros estamos obligados como institución a tener ciertas normas sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Yo diría que la inteligencia artificial es un conjunto de disciplinas donde se encuentran un poco la robótica, la visión por ordenador, el machine learning, el aprendizaje de máquinas. Todas estas disciplinas se encuentran a través también de sensores para, digamos, cumplir un fin común. Y el fin común, pues, es ayudar a hacer la vida más fácil a las personas. Se trata de, como decía Turing, enseñar al computador a pensar como máquinas. Entonces, en el aprendizaje de máquinas tenemos dos conceptos importantes. Uno, lo que es el aprendizaje supervisado, y el otro que es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado se utiliza principalmente para el reconocimiento de formas. Entonces, cuando ustedes ven que hay un carro que se desplaza
autónomamente y de pronto ve una señal de pare y la reconoce y se detiene, eso es aprendizaje supervisado, porque él ya reconoce esa imagen, ya la identifica como un pare, la puede distinguir de un siga y se detiene. Cuando uno hace aprendizaje supervisado, tú tienes un conjunto de ejemplos etiquetados. Y lo que tú haces es enseñarle a la máquina a diferenciar. Uno lo que dice es, yo separo mi gran conjunto de población, en donde todos los ejemplos son etiquetados, sabemos si son buenos o malos, si son de Bogotá o son paisas, sabemos todo esto, los divido y saco un grupo de entrenamiento. Y con ese grupo de entrenamiento, normalmente el 70% de la población, de todo el grupo, le enseño a la máquina a hacer la diferencia. Y con el 30% pruebo si el algoritmo está haciendo bien la tarea, está diferenciando bien entre paisas y rolos, entre buenos y malos, etc. Aprendizaje no supervisado es cuando uno no tiene un profesor que le vaya enseñando, entonces uno descubre. Yo digo que el conocimiento emerge por medio de la experiencia. Entonces, lo que uno hace es como descubrir el conocimiento subyacente que hay en un conjunto de datos. Un ejemplo típico de aprendizaje no supervisado es el clustering, el formar grupos de individuos. Entonces, tú tienes aquí una comunidad de individuos y entonces empiezas a tratar de clasificarlos sin saber, sin que te digan nada, y entonces tú dices, bueno, los que son, de pronto escuchas la voz de uno, los que hablan como paisa, los hago de este lado, los que hablan como rolos de este lado y los que hablan como del Pacífico de este lado. Y se forman 3 grupos, nadie te dijo nada. Entonces emergió el conocimiento y me dijeron grupos diferentes, eso es el clustering o el agrupamiento. Y hay un tercer grupo de aprendizaje que se llama el aprendizaje semi-supervisado, es cuando tú tienes una parte de los ejemplos o de eso que quieres aprender, conoces una parte. Entonces, en mi ejemplo anterior, tú ya sabes que los que hablan de una manera son paisas y tú ya sabes que los que hablan de otra manera son rolos, pero los otros no los conoces, no los puedes identificar bien. Lo que uno hace normalmente, típicamente en ese tipo de aprendizaje es intentar identificar el resto de partes que no conoces para poder ahora sí enseñarle a la máquina a hacer la diferencia. Nosotros en ciencia de datos tenemos analítica de datos como la que hacemos en Ágata, y en analítica tenemos analítica descriptiva, que es la analítica que hacemos con aprendizaje no supervisado. Entonces, vemos qué fue lo que pasó, vemos el pasado, y en el pasado podemos descubrir algunos patrones. Pero tenemos también analítica predictiva, que es más el aprendizaje supervisado, donde aprendo a partir de unos patrones y puedo decir lo que va a ocurrir en el futuro. Y también tengo un tipo de analítica que es prescriptiva, que también es a partir de aprendizaje supervisado normalmente. Lo que trato de enseñarle a mi cliente es cuál es la mejor acción que debe tomar. Entonces, por ejemplo, si hay una lluvia, la mejor decisión podría recomendar a la máquina, salga con un paraguas. Pero es que no es una lluvia, es una tormenta, entonces mejor no salga. Entonces, no solamente predice lo que va a pasar, sino que a partir del impacto de lo que va a pasar, puede recomendar cuál es la mejor decisión que debe tomar la empresa, la persona, etc. Algoritmos es un conjunto de pasos que uno tiene para resolver un problema, ¿no? Entonces, primero hago uno, luego hago dos, es como una receta que se hace para tener un buen crème brûlée. Entonces lo que uno hace con el algoritmo es decirle los pasos que debe seguir para maximizar una función objetivo. Entonces, que el número de negativos, de falsos o el número de errores sea mínimo. Entonces ahí tú ya, en ese momento te das cuenta, máquina, que ya aprendiste. Entonces siempre hay una posibilidad de error. Ese error es un error que es aceptado porque en la mayoría estamos distinguiendo bien el pare del siga. Hay para muchas tareas, la máquina puede ser mucho más precisa. Por ejemplo, acaban de crear una máquina que saca 1.000.000 de dígitos para el número pi. Entonces, yo no lo puedo hacer, claro que yo no soy tan inteligente, pero hay muchos
muchas personas que son mucho más inteligentes que yo, que nunca podrán decir ese número con esa exactitud. Pero hay para otras tantas tareas en que todavía se necesita del ser humano. Entonces, por ejemplo, la conducción automática, autónoma de los vehículos. Sí, hay algunas ciudades en Estados Unidos donde se siguen probando estos vehículos que se conducen de manera autónoma, pero hoy no está listo. ¿Y por qué no está listo? Porque sigue siendo necesario la ayuda de un ser humano que permita que haya la conducción, sí, que hayan accidentes, porque allí, en ese caso de la conducción autónoma, pues los accidentes son mortales. En cambio, para el número pi, pues no es tan grave. En inteligencia artificial, un dilema completamente abierto sobre la ética. Y eso de la ética que nosotros les enseñamos, porque ellas son inteligentes, pero en realidad están haciendo un conjunto de operaciones que son simples, sencillas, y en conjunto vuelven una inteligencia compleja. Si nosotros le enseñamos que es mejor atropellar a una persona que atropellar a las 5, pues ella va a atropellar a una persona y va a salvar a las 5. Pero también le podríamos decir que es que las 5 personas tienen todas más de 92 años y que este tiene 12 años. Entonces él podría tomar una decisión diferente y atropellar a 5 con una probabilidad baja de que alguno sobreviva y dejar al niño joven que siga creciendo, a la niña joven que siga creciendo. Pero no sé si en grupo de esos adultos mayores está el presidente de los Estados Unidos, de pronto elijo al niño. O sea, son varias decisiones que tiene que ir tomando para poder resolver una situación tan compleja como esta. Entonces la decisión nunca va a ser de la máquina, sino que va a ser de la manera en que nosotros le enseñamos a distinguir diversas situaciones para tomar esas decisiones. Hay un nuevo enfoque que se llama AutoML, Auto Machine Learning. Y en Auto Machine Learning lo que uno hace es arreglar los datos, preparar los datos y entregárselos a la máquina para que la máquina pruebe diferentes algoritmos y diga cuál es el algoritmo que mejor predice ese conjunto de datos. Eso dicho, esto se utiliza principalmente para hacer un descubrimiento rápido de los algoritmos que se adaptan mejor a los datos. Siempre después viene el ingeniero y hace un tuning adicional donde realmente estamos seguros de que de que los algoritmos están prediciendo y dicen algo sobre los datos que tiene sentido. Porque pues, si ponemos a la máquina a pensar sola, también puede sacar cualquier cosa. La computación cuántica sigue en desarrollo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No sabemos exactamente, pero digamos, hace unos 20 años, cuando yo me estaba metiendo en este mundo, diseñaba microprocesadores sencillos, ¿no? Pero ya iba muy adelantado y ya la ciencia de los materiales había avanzado, eso nos permitía tener microprocesadores cada vez más pequeños. Es lo mismo que pasa con la computación cuántica hoy, es como un salto, ya no tenemos silicio, que es de lo que están hechos los computadores, o coltano, sino que ya vamos a un tema cuántico. Cuando logremos hacer el salto, esto va a pasar, pues va a hacer algo que no nos podemos imaginar las velocidades que vamos a alcanzar. Ahora bien, esas velocidades de procesamiento, porque digamos, una discusión hoy sobre los carros autónomos es que en la visión, las cámaras que le ponen, que ellos puedan distinguir desde una distancia cada vez más lejana lo que está pasando en el frente. Entonces, allá hay un niño jugando fútbol y se le va a soltar el balón y yo voy a tanta velocidad, dice el carro. Entonces, para poder tomar una decisión de me paro desde ya sin que la persona que yo llevo dentro del carro pues se golpee en el carro. Entonces, cada vez esto lo que nos va a permitir es tener más velocidad para que la máquina piense más rápido y tenga tiempos de reacción similares a los de un humano. Yo entiendo que el tiempo de reacción de un humano cuando va conduciendo es 0.7 segundos. Entonces, eso es lo que necesitamos, que esa velocidad sea mínimo esa para que el carro pueda frenar automáticamente y pueda, digamos, tomar esa decisión. No lo voy a atropellar. Esto puede ir tan rápido como uno se puede imaginar, la computación cuántica.